Bienvenidos a Catastrofa la Cocina. En el episodio de hoy, me pondré el guante en la mano equivocada. Usaré una espátula en lugar de una rasqueta de panadero. Generaré un poco de vapor. Y les diré que no olviden precalentar su horno. No olvides precalentar tu horno. Hoy prepararemos pan integral con semillas. Y es un pan 100% integral al cual le añadí una mezcla de semillas de girasol y semillas de calabaza. También hojuelas de avena. Antes de irnos a la receta, me gustaría invitarlos a suscribirse al canal. Soy Rosy. Vamos a la receta rapidísimo. Comenzaremos por añadir a un bowl una taza, aproximadamente 110 gramos de los 500 gramos de harina integral que vamos a utilizar para nuestro pan. 2 1/4 de cucharadita, 7 gramos de levadura seca. 340 mililitros de agua tibia. Aquí es importante recalcar que el agua debe estar tibia, no caliente. Si tienes un termómetro puedes medir y debe de estar entre 30 y 35 grados centígrados. Comenzamos a mezclar. Agregamos 2 cucharadas de miel. Mezclamos. Y dejamos reposar hasta que doble su tamaño. A mí me llevó unos 30 minutos. Pasando este tiempo vamos a mezclar la harina con una cucharada, 15 gramos de sal. Y la vamos a ir añadiendo poco a poco, mezclando con una palita. Y ya que empiece a formarse la masa, agregamos 1/3 de taza de semillas. Yo usé semillas de girasol y calabaza y 2 cucharadas de avena. Seguimos mezclando y agregando más harina, pero ahora con nuestras manitas. Así nos daremos cuenta ya cuando nuestra masa esté lista para comenzar con el proceso de amasado. Y aquí mi masa ya está lista. Espolvoreamos un poquito de harina. Y comenzamos a amasar, empujando y envolviendo la masa utilizando la parte baja de la palma de tus manos. Después de unos 2 minutos aproximadamente de amasado, vamos a poner unas 2 cucharadas de aceite vegetal. Yo usé aceite de oliva.
seguimos amasando e integrando el aceite. Cubrimos y vamos a dejar reposar por unos 5 minutos para que el proceso de amasado sea un poco más fácil. Ahora sí, vamos a seguir. Y bueno, el proceso de amasado puede llevarte de unos 15 a 20 minutos o un poco más, dependiendo de tu destreza al amasar. Aquí con nuestra rasqueta o una palita de cocina vamos a limpiar nuestra mesa. Y ya que nuestra masita esté suavecita, lisa, hacemos una bolita. Engrasamos nuestro bowl y colocamos nuestra masa dentro con las costuras abajo. Barnizamos con un poco más de aceite. Cubrimos y la vamos a dejar reposar hasta que doble su tamaño a 22 grados centígrados. La mía tardó 1 hora con 30 minutos aproximadamente. Después de este tiempo, espolvoreamos un poco más de harina. Y vamos a amasar por 1 minuto más o menos. Y les recuerdo que los ingredientes con tips y recomendaciones los pueden encontrar en la cajita de información. Siguiendo con la receta, ahora vamos a hacer o formar una bolita que vamos a cubrir y la vamos a dejar reposar por unos 5 minutos para que descanse nuestra masa y podamos trabajarla. Espolvoreamos un poquito más de harina y ahora la comenzamos a estirar formando un rectángulo que debe de ser del tamaño de tu molde. Y vamos a ir enrollándola. Y la parte que sellamos debe de quedar abajo del rollo que formamos. Rociamos nuestra masa de ser necesario con un poquito de agua para que sea más fácil que se adhieran las semillas. Y las semillas que yo estoy utilizando son las mismas con las que rellené el pan. Engrasamos un molde y colocamos nuestra masita con las costuras abajo adentro. Acomodamos bien, si ven a lo largo entra perfecto, por eso medimos al momento de hacer el rectángulo. Y bueno, aquí yo utilicé un molde para panqués de 21 por 11 centímetros.
pero si tienes un molde especial para pan, mucho mejor. Cubrimos y dejamos reposar hasta que doble su tamaño. La mía 22 grados centígrados tardó 1 hora 30 minutos aproximadamente. No olvides precalentar tu horno. Lo debes precalentar a 225 grados centígrados desde unos 30 a 20 minutos antes, dependiendo de cuánto tiempo lleve tu horno en calentarse. También debes de poner una bandeja en la parte de abajo. Y ahora sí, la vamos a llevar al horno, que ya para estos momentos debe de estar a 225 grados centígrados con calor solo abajo. Y vaciamos una taza 240 mililitros de agua caliente en la bandeja que pusimos abajo. Y vamos a dejar 15 minutos a esa temperatura. Pasando este tiempo, bajamos a 190 grados centígrados y vamos a dejar de 20 a 25 minutos más o hasta que tu pan ya esté doradito. Si tu horno tiene la opción calor arriba y abajo, actívala 5 minutos antes de sacar tu pancito del horno. Dejamos enfriar unos 5 minutos dentro del molde e inmediatamente después removemos y dejamos enfriar completamente en una rejilla. Y listo, a disfrutar de tu pan 100% integral en casa. Muchas gracias por ver el video. Espero que les haya gustado cómo preparé este pan integral con semillas. Nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!